Bertolt Swashbull echó rayos y truenos. La orgullosa Elizabeth escupió sapos y culebras. Sable iba de un lado a otro dando portazos y Margaret lloraba. En la casa del pañero, por lo visto, no sentaron bien las bendiciones de la boda. Los disgustos se presentaron al día siguiente. Que los tejedores de lino aprovechasen la reunión de la mañana en el local del gremio para darle parabienes por el buen éxito de la celebración, con lo que aludían a la visita de las pupilas del verdugo, eso aún podía pasar, y además las hablillas de aquellos envidiosos no incomodaban a Bertolt. Pero lo que le encendió la bilis fue que luego de aquello Monicaco se hubiese atrevido a mencionar las propiedades de la nuera poniéndolas en relación con no se sabía qué ambiciones expansionistas del suegro y recordándole que los estatutos limitaban severamente el número de obradores y de aprendices bajo el poder de cada agremiado. Quienes eran aquellos desgraciados y muertos de hambre para echarles reprimendas a él, distinguido curador de la cofradía, lo que había que aguantar. Comparado con eso, ¿qué importancia tenía que hubiesen formado piña frente a las cosechas relacionadas con los desórdenes nocturnos y le hubiesen señalado las malas compañías que andaban con su hijo? Y el día anterior, ¿no se había presentado el alguacil para notificarle a él, prestigioso miembro de Cabildo, una penitencia pagadera en forma de no pequeña cantidad de cera para cirios? ¿Hasta dónde alcanzaría la desvergüenza? Cuando Heinrich Rudolf acudió a calmar los ánimos, los recibieron de uñas, primero el cuñado y después la propia hermana, hasta que se cansó y replicó a su vez furioso: «Vosotros os la habéis buscado. ¿No os dije yo que prescriben nuestros estatutos en orden a los lujos de la ceremonia? Pero no, teníais que celebrar la boda por todo lo alto, como si la dote de la novia fuese el tesoro de la corona. Ya podía yo ir diciendo en la junta que la bolsera tiene propiedades considerables, para que Kuchel estaba servido el tema». El Kuchel, siempre el mismo, se sulfuró Swashbull. Mientras el hijo se pone las botas en nuestro banquete, el padre nos pone verde. Ya le enseñaré yo al Kuchel lo que vale un peine. ¿Y tú de qué me sirves si no eres capaz de cerrarle la boca a ese parásito? Ten cuidado con lo que dices, amenazó Heinrich furioso, y dicho esto giró sobre sus talones y salió de la estancia. Su hermana corrió tras él y lo alcanzó antes de que saliera. Siempre defiende a los extraños en vez de poner una palabra a nuestro favor. Lo interpeló junto a la puerta. Lo que pasa es que siempre te cayó mal Bertolt desde el primer momento. Necedades. ¿De veras? ¿Y qué necesidad tenías de alabar tanto al tal Bar en presencia de todos? Ella siguió haciendo aspaviento. ¿Es que te ha hecho algún favor? A menos no comete desmanes por ahí. Puedes decirle a Sable que ande con cuidado, no sea que lo llame el juez a declarar un día de estos. Mira quién habla, se mofó Elizabeth. Cuando se habla de los viejos tiempos con tu nuevo pupilo, ¿le cuentas también lo tuyo, lo de la infamia que llevas escondida? Son mentiras y lo sabes, replicó Heinrich indignado. No se pudo demostrar nada porque padre te defendió y al final todo se atribuyó a las obras del diablo. Pero dime, ¿no se te aparece en sueño la pobre criatura? Elizabeth sonrió, segura de su triunfo. No ignoraba el valor de la prenda que guardaba en la memoria. Si le paso algo a mi Sable o si el tal Bar entra en el consejo antes que mi Bertolt, te lo juro, habrá un escándalo de 1000 demonios. Mala bestia. El hermano perdió los estribos y salió corriendo sin replicar. Wiltrud ahuecó las almohadas para que su padre descansara y abrió la ventana. Lo hizo para aventar el mal olor, pero también porque decían que la brisa suave del levante aliviaba el mal. Aunque otros aseguraban que con eso se daba entrada a las miasmas perjudiciales que empeoraban el estado de los enfermos. Su mirada se volvió hacia el ciruelo del huerto, cargado de sabrosos frutos en espera de la madurez. De estos también decían algunos curanderos que excitaban la melancolía, originaban dolores
originaban dolores en las articulaciones y enconaban el mal de gota. Según otros, en cambio, los manjares sabrosos eran buenos para la convalecencia y la salud. En todo caso, a ella le apetecía una pasta de harina bien rebozada de mermelada. El que algo quiere, algo le cuesta, se dijo Wiltrud, y salió al huerto después de hacerse con una jofaina. Al salir, vio que estaba allí la abuela, cerca de la cuadra y delante de un arbolito que, aun pareciendo joven y esmirriado, según recordaba Wiltrud, estaba allí desde siempre. Solo que era de crecimiento muy lento y lo formaban 3 tallos, que con los años fueron entrelazándose hasta parecer un tronco único. 3 en 1, como el misterio de la Trinidad. En años recientes empezó a echar flores y daba unas bayas de espléndido color rojo. Era un tejo, y la abuela le tenía una reverencia peculiar. Ella misma lo plantó con sus propias manos e incluso amontonó tierra a su alrededor, de manera que el árbol y el lugar donde crecía semejaban como un círculo mágico. En la estación otoñal los pájaros se disputaban su fruto y a veces, de noche o durante los días lluviosos de verano, asomaba por entre las raíces una tortuga de tierra. Cuando Viltru era niña, le daba miedo a aquella bestia rugosa, aunque la vieja procuraba tranquilizarla explicándole que era como un espíritu amigo y protector de la casa, cuyo monstruoso cuerpo servía de habitación a un ser querido difunto. A menudo Wiltru había observado que su abuela se quedaba muchos ratos cerca del arbolito incipiente, como si dialogase con él o como si escuchara el rumor del follaje siempre verde, sobre todo hacia el final del otoño, cuando los días se acortaban y se anunciaban las primeras tormentas. Cuando la niña preguntaba al respecto, la abuela se quedaba como absorta y decía únicamente: Ir lo contiene todo, el principio y el fin, la vida y la muerte. Es la guardiana del misterio. Wiltus se acercó a la anciana que, ceñida la toquilla de lana sobre los hombros para resguardarse del fresco vespertino, se mecía lentamente al ritmo de una salmodia. Algo así como: la vida se extingue, la vida renace. Va devanando el hilo la doncella junto a la fuente. Hermoso arbolito, dijo una voz ronca cerca de allí, y Wilton supo que era la del vecino. Como el día anterior había perdido la mitad de la mezcla preparada para el vidriado del encargo, no quiso hablar con él y se escondió en el corral. ¿Qué se os ha perdido por aquí?, preguntó la vieja desabrida, ya que desconfiaba del vecino. No he querido sobresaltaros, no podíais. Ciertamente su olor le predecía, pero de todas maneras... Estaba buscando a vuestra nieta, continuó el vejestorio imperturbable. Pensé que... Anda ocupada, replicó la abuela, lacónica y haciendo ademán de marcharse. Es poco habitual. El obstinado anciano siguió buscando conversación. ¿El qué? Un taxus, quiero decir, un tejo en medio de la ciudad. Supongo que no habrá nacido aquí espontáneamente. ¿Y con eso qué? Un manzano o incluso un cerezo, pero ¿de qué os sirve tener un tejo? En vuestra casa no habrá nadie que aproveche la madera para fabricar un arco. No es cosa de vuestra incumbencia. Se dice que un trocito de la madera puede contrarrestar cualquier maleficio. ¿Acaso os dedicáis a vender amuletos? La vieja le dirigió una mirada venenosa, pero se abstuvo de replicar. Siguió parloteando el viejo como si hablase consigo mismo. En la antigua Roma, si no estoy equivocado, servían de morada a los mensajeros de los infiernos y a la furia. Si no recuerdo mal, tasare significa castigar, o algo por el estilo. ¿Es que maquináis alguna venganza? El impertinente viejo le dirigió una mirada tan penetrante que la vieja, completamente desarmada, no tuvo más remedio que susurrar: ¿Quién sois vos? También se dice que el tejo es el mejor guardián de los secretos, porque su veneno aleja a los curiosos impertinentes. Muy listo debe ser vuestro gato, que no come de esta semilla. Idos al diablo, escupió la vieja, que no estaba dispuesta a dejarse intimidar. ¿Quién sois vos? ¿Un condenado cura? Eso seguro que no, rió el preguntón, o por lo menos eso pareció cuando se multiplicaron sus arrugas
y un ligero temblor recorrió el escuálido cuerpo. Desde su escondite, Wiltrud tuvo la impresión de estar presenciando una disputa entre el viejo mago Merlín y el hada Morgana, solo que en este caso eran las miradas las que lanzaban rayos y no se apelotonaban nubes sombrías sobre las torres de Camelot. A lo mejor estamos hablando de lo mismo, o de algo parecido. El intruso quiso ganarse la confianza de su interlocutora. Perded cuidado conmigo. Yo no le temo a nadie, dijo la vieja, y luego se apresuró a añadir, además, no hay ningún misterio. El incrédulo vecino meneó la cabeza. Pues yo lo he observado y tengo la sensación de que este árbol significa algo más para vos. Naturalmente, es un árbol siempre verde y por eso representa la vida y la inmortalidad, nada más, explicó la anciana creyendo librarse del acoso. La vida y la muerte siempre andan juntas, filosofó el vecino, y como la anciana no quiso entrar en discusión, siguió hablando él solo. La gran obra, el árbol filosofal, nos lleva a la prima materia y nace de ella al mismo tiempo. Como nos enseña Olympiodorus, la tierra negra contiene al maldito de Dios, pero otros aseguran que la materia prima de la transmutación es el ser humano o alguna parte del mismo. ¿Acaso no se dice que los muertos con violencia y prematuramente, así como los huesos de los niños no bautizados, emanan fuerzas especiales? ¿De qué se alimenta este árbol? ¿Qué sé yo? Es de él. ¿De quién decís? Del que tuvo colgado del árbol de la vida y fue atravesado por una lanza, y luego resucitó. Del que despierta a los muertos y sabe dar y quitar la vida. ¿Os referéis a nuestro Señor, cuya cruz fue madero de muerte y árbol de vida al mismo tiempo? La vieja se limitó a sonreír sibilinamente. Hablo del Señor, que es el amo de las tormentas. Él agita los aires y sopla a donde quiere. ¿Acaso estáis mencionando al anticristo?, preguntó el viejo con severidad. La abuela meneó la cabeza y le dirigió una mirada casi compasiva. El vecino, sin embargo, levantó el dedo en ademán doctoral y explicó. El viento oculto, dice la turba philosophorum, condiciona la transformación de la prima materia en cosas terrenales, determinando la combinación exacta de los elementos. Abrió los brazos como para una invocación y levantó los ojos al cielo. Es el neuma de los griegos, la divina nous, el logo spermaticos, el espíritu mundi, el espíritu cósmico. Sois un loco, susurró la vieja con desprecio. Largaos de una vez. Y giró sobre sus talones para enfilar hacia la casa, dejando plantado al vecino. Este la siguió con la mirada, el entrecejo fruncido y la mano mesando las barbas mientras murmuraba con malicia. No hay creación sin descomposición. Para que aparezca una vida, otra vida deberá extinguirse. El sol muy bajo a poniente transmutaba en oro las aguas del Isar, con más eficacia que ningún alquimista cuando Peter y Paul emprendieron el regreso a través de los rastrojos. Desde el mediodía Paul iba pensando en Sofía. Peter caminaba a su lado con aire mustio y sin decir palabra. Durante toda la jornada se había significado por su pésimo humor. Debes hablarle con alegría, que ella se dé cuenta de que te gusta, aconsejó Paul. Con esa cara que trae, hasta la mujer del verdugo saldría corriendo. No es eso lo que me preocupa, gruñó Peter. Es algo mucho más grave. Esos dos seguramente andan metidos en el mismo fregado. Hola, Paul silbó entre los dientes. ¿Eso que te llevan de ventaja? Ya lo decía yo. No, por Dios, gritó Peter y agarró el brazo al desprevenido Paul, obligándole a detenerse. Ellos mataron al coadjutor, de común acuerdo. Quiero decir que es una posibilidad, maldita sea, no sé. ¿Te has vuelto loco? Paul lo miró con asombro. Se puede ser celoso, pero no tanto. No va por ahí, replicó Peter con expresión atormentada. Escucha, el juglar tuvo un fuerte altercado con el coadjutor, o por lo menos lo sospecho. No, mejor dicho, lo sé, porque ella me lo contó, y seguramente el clérigo le dijo a ella cosas terribles.
Ignoro a qué se referiría. Y como ellos siempre andan cuchicheando juntos por todos los santos, tienen la cabeza hecho un lío. Se compadeció Paul. No lo pensarás en serio, ¿verdad? Peter se mesó el cabello. Ya no sé qué pensar. Eso es lo que me pasa, pero me parece que podría ser. Es totalmente absurdo, opinó Paul con decisión. Suposiciones y nada más. Creo que el juglar es demasiado listo para vengarse de una manera tan pública. Además, los echaron de la ciudad antes del toque de queda. Y luego la ollera... Tú sabrás. Si yo estuviera enamorado de una persona, la defendería hasta el día del juicio final. Peter se sintió avergonzado. Sin duda tenía razón su amigo. En adelante procuraría no dejarse llevar por sus propias decepciones. Es solo que tengo la sensación de embestir contra un muro que no cede, dijo en tono compungido. Los muros más gruesos guardan los más preciosos tesoros, replicó Paul al tiempo que le propinaba un codazo en las costillas al infeliz para que se animase. Será cuestión de perseverar en el asalto. Peter sonrió de mala gana. Si fuese tan sencillo, a fin de cuentas no era posible ir allá y eran cosas que necesitaban su desarrollo, su maduración, su tiempo. El día anterior se le había ocurrido una buena idea, la de encargar figurillas de barro para su sobrino. Se podía sacar mucho partido de eso, una visita para preguntar, otra para encargar los juguetes, otra para verlo, otra para ir a recogerlo. Eso proporcionaría ocasiones de acercamiento. Sin embargo, ayer mismo, otra vez aquel pisaverde. ¡Ay! Aunque no tardase en desaparecer, de momento faltaba el ambiente propicio y además, ¿cuándo iba a ser? ¿Dentro de un día? ¿Una semana? Era como la fábula de la liebre y el erizo. Estaban ya cerca del campamento y se divisaban los carros multicolores. Paul era visitante asiduo y bien recibido. Casi se sentía uno de ellos, por más que frunciesen el ceño algunos burgueses. Lo mismo le daba. Lo único que echaba en falta era ser bastantes años más joven. Con el tiempo se había enterado de la peripecia de todos ellos. Fridley acaudillaba la compañía, eso se notaba enseguida, y la pelirroja Walburga era su mujer, aunque no hubiese sancionado la unión alcalde ni juez alguno, ni la hubiese bendecido ningún cura. La fuerza de la naturaleza los juntó hacía una infinidad de veranos, y juntos habían seguido, amándose y peleándose, pero inseparables. El ágil Benjamín era el fruto de tal vínculo espontáneo. A Sofía la habían recogido, famélica, devorada de piojos y media muerta de frío, una tarde de otoño, durante una de las muchas guerras fratricidas de los príncipes, de entre las chozas incendiadas de una aldea sin nombre. La recogieron y la llamaron Sofía para honrar, a su manera, los designios insondables y la providencia del Altísimo. Baltasar se unió al grupo hacía un par de años. Lo salvó Fridley, cuando iba preso por vender ungüentos milagrosos en un pueblo y los enfurecidos lugareños se disponían a ajustar las cuentas. En cuanto a Hein, se lo llevaron al paso por una feria en Frankfurt. En primavera, y hallándose aún la compañía en las inmediaciones del Main, se les unió Siegfried, y como todos ellos esperaban encontrar en Múnich una solución al eterno problema de la búsqueda del pan, formaron alianza circunstancial de mutuo provecho y ayuda. El estilo de los cómicos de la legua agradaba a Paul, o por lo menos a aquella parte que había llegado a reconocer, porque aún desconocía el lado oscuro, las rivalidades y envidia entre los artistas, su condición de parias de la sociedad y sus apuros para salir adelante. Le seducían las apariencias de vida fácil, alegre y exenta de obligaciones, y además estaba Sofía. Apenas fueron vistos en el campamento, la joven salió corriendo al encuentro de Paul, tras dejar el cuidado del puchero a Walburga, como si no hubiese esperado otra cosa en todo el día sino aquel momento. Dedicó un breve saludo a Peter y luego, riendo, se arrojó al cuello de Paul y empezó a girar en torbellino, hasta dejarlo sin resuello. Al mismo tiempo le cubría de besos la cara y la no muy poblada frente.
De pronto se enganchó de su brazo y lo condujo hacia la ribera del arroyo, en cuya pendiente se dejaron caer como muertos de fatiga y desaparecieron entre las hierbas. Para él era fuente de juventud, niña, mujer, anhelo y plenitud, inocencia y pecado, todo eso a la vez. La luz vespertina sacaba reflejos azulados a su cabello negro, a la de cuervo, en donde muchos, aunque no Paul, veían mal presagio y atributo diabólico. Donde otros veían magia negra y anudamiento de lo que agocha la fuerza viril, él ansiaba enredarse en la pasión y el deseo de ella, aprisionarla y ser prisionero de sus brazos, retenerla y estrujarla y perderse en los negros abismos de sus ojazos. La joven arrancó una brizna de hierba, le cosquilleó un rato el cuello y la nariz, y por último le preguntó, sin más ni más, si se acordaría siempre de ella. Tonta, ¿cómo no iba a acordarse de aquella felicidad que ya no esperaba a sus años? Ella tan aficionada a volar de flor en flor, a libar con todas las mieles, tan capaz de volver loco a cualquiera. ¿Qué habría visto en él? Paul se lo preguntaba a menudo, pero nunca en voz alta, no fuese a romper el encanto. El regalo de la asada hay que aceptarlo como viene. Por supuesto que se acordaría siempre de ella. Dicen que nos vamos, dijo Sofía con aparente indiferencia, como si anunciase un destino ineluctable. Paul se sintió como si le hubiesen echado plomo fundido en las tripas. Nos vamos, formaron sus labios, silenciosamente, las fatales palabras que su mente se negaba a admitir. Pero si acababa de comenzar una buena vida, al lado de ella se creía capaz de dejar la bebida, en fin, o por lo menos de moderarse un poco. Y las visitas a ciertas casas ya no la traían tanto como antes. En su fuero interno incluso había deliberado retornar a su antiguo oficio de tratante en vinos, y que entonces ella tal vez fuese una locura, pero ¿no era eso mismo la vida entera? ¿Por qué? Preguntó angustiado. ¿Acaso no estáis bien aquí? La gente no afloja los cordones de la bolsa con tanta facilidad como antes, reconoció ella con imparcialidad. Cada vez exigen más espectáculo. Y lo de la muerte del clérigo todavía agita los ánimos de algunos. A nosotros los cómicos no nos conviene permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Cuando acaben las ferias principales y empiecen a caer las primeras nieves, no nos quedará más que la caridad de la gente. Por eso, Friedrich opina que aún estamos a tiempo de correr otras plazas. Si lo dejamos para más tarde, las perderemos todas. El cerebro de Paul, luchando contra la ansiedad que lo atenazaba, descubrió una solución. Podrías emplearte en la casa de baño durante el invierno. Estoy seguro de que no le parecería mal a Utz. En cuanto a los demás, ¿no dijo el juglar que le gustaría representar los misterios sacros? Necesitará una compañía de actores. Sofía se puso de pie en un salto, sonriendo, y tiró de él para ayudarle a comportarse. «Anda, vamos a decírselo a los demás». Paul asintió y al levantarse, no sin cierto trabajo, súbitamente sintió por primera vez el frío del otoño que se avecinaba. Al empezar la jornada no supo bien lo que se hacía. Demasiadas horas en vela, cavilando sobre la conversación entre la abuela y el vecino, y más aún sobre las ventajas y cualidades comparadas de Siegfried y Peter Barr, sin llegar a ninguna conclusión. Meneó la cabeza. Estaba loca, completamente loca, como si hubiese algo que decidir. Basta de necedades. Sentada en el obrador, entre vasijas, se acordó nuevamente del anciano. Así que era un alquimista. Eso explicaba, al fin, poco más o menos, los remilgos del cliente con la pureza de sus cacharros. Uf, resopló con desprecio. Y también explicaba el aspecto y el extraño olor de aquel hombre, para figurarse cómo sería la madriguera que habitaba, aunque a ella le daba lo mismo, siempre y cuando sus actividades no fuesen contrarias a lo dispuesto por las autoridades y por las leyes de la Santa Madre Iglesia. Además, pagaba bien. Así pues, manos a la obra. Sin embargo, no dejaba de ser curioso. Aquel sujeto extravagante se presentaba de súbito en su vida, como surgido de ninguna parte, y ya quería meter baza, sin que se supiese siquiera su nombre ni su procedencia. ¿Quién sería el alquimista en realidad?
¿A qué venía el repentino interés por el tejo del huerto? Y ya que estábamos en esa, ¿qué significaba para la abuela? Cuando el viejo insinuó algo de un misterio, la abuela lo negó casi con rabia. A ver quién sería capaz de sacar algo limpio de todo esto, o de todas aquellas palabras extrañas que usaba el alquimista y de las cosas raras que decía. No veía posibilidad de preguntarla sin admitir que había escuchado la conversación a escondidas. O como lo que dijeron que no se sabía qué venganza y de infiernos. También habían mencionado a Jesucristo y aquello del anticristo por todos los diablos. ¿Qué sería? De la abuela no fue posible sacar dos palabras seguidas con sentido. Cuando le preguntó con cómo, quién no quiere la cosa, qué significaba todo aquello de las tormentas y las supuestas inmortalidades, la vieja contestó en tono misterioso que el muérdago era la panacea y la madera de la Veracruz de la conciliación, cuyos frutos contenían la simiente celestial que llevaría los espíritus de la tormenta en el caldero nutricio cuando fuese llegada la hora. Mientras decía todo esto, miraba a su nieta de una manera tan rara que Wiltrud se sintió llena de espanto, lo mismo que el día de la visita en casa del verdugo. La abuela, sin embargo, le dijo que no había motivo para tener miedo. Bien mirado, no era ningún secreto que los días de la abuela y también los del padre estaban contados. Cuando ellos faltaran, no serían pocos los que cavilaban quedarse con la propiedad, como por ejemplo el vecino Tres, y quizás también el verdugo, ¿por qué no? En cuanto a sombras oscuras, ya se sabía, de noche todos los gatos son pardos, y tenía su amuleto, que la protegía. ¿Amuleto?, pensó ella. ¿No había dicho algo de eso el viejo y también de magia? Con los años la abuela empezaba a chochear, o aún resultaría que dijo verdad el coadjutor y que practicaba en secreto ritos prohibidos, encantamientos paganos. Sería cuestión de permanecer ojo a visor y de guardarse las espaldas. Entonces recordó que le tocaba salir a comprar la comida del mediodía, porque la abuela estaba de visita en casa de una conocida y no se podía contar con Wolfgang para el encargo, porque olvidaría la mitad. Le asignó trabajo para distraerlo y se encaminó rumbo al mercado, en busca de las mesas de los panaderos. Se había levantado la niebla de la mañana, pero el aire seguía fresco y el cielo encapotado. Empezaban a caer las primeras hojas secas, pardas y quebradizas. El invierno venía adelantado y se anunciaba duro. Decían. No habría demasiada aglomeración en el mercado. Eso era lo que se ganaba con el mal tiempo. En los puestos del pescado sí se veía alguna agitación. Wiltrud abrió paso a través del círculo exterior de las comadres y avanzó hacia el centro del alboroto. Era que algún sucio judío había tocado una carpa antes de mostrar su dinero. Pero aún se indignaba todavía la pescadera cuando no se divisaban del judío ni los rizos. Después de tocarla ni siquiera la ha comprado. Ayer pasó lo mismo con aquellas dos mujeres de mala vida. La vecina abundó en sus razones. Hay que ver hasta dónde llega el descaro de la gentuza. No me pasará a mí con mis joyas, pensó Wiltrud al tiempo que metía en el cesto los dos pescados que acababa de comprar y se alejaba de allí. Eligió regresar pasando por San Pedro, para hacerle una breve visita a la capilla de Santa Catalina y pedirle a la santa consejo y ayuda en cierto asunto, para ella muy difícil. Al asomar por una esquina de la plaza vio que Margaret salía de su portal. Iba apresurada y algo descompuesta, con la mirada errante de un lado para otro. Aunque Wiltrud estaba segura de que su amiga la había visto, Margaret no dio muestras de reconocerla y quiso pasar de largo por la izquierda por entre la sepultura. Margaret, la llamó Wiltrud, que también sabía importunar cuando le convenía. A la segunda llamada su amiga se detuvo, fingió sorpresa y se acercó a ella. Wiltrud dejó el cesto en el suelo para abrazarla y le preguntó con sincero interés: ¿Cómo va esa felicidad conyugal? Ah, eso bien, bien. ¿Por qué lo preguntas? Wiltrud se quedó sin saber qué cara poner. ¿De veras va todo bien, Margaret? Claro. ¿Por qué no iba a ver bien? Dímelo tú. Wiltrud la contempló con atención y Margaret luchó bravamente
pero pocos instantes después se quebraron los diques y la joven se arrojó sobre el pecho de su amiga, sollozando al tiempo que le bañaba el cuello y el hombro en lágrimas. ¡Ay, que todavía soy virgen! Wiltru quiso echarse a reír, mas se contuvo a tiempo. Ella no veía motivo para llorar por eso. Pero ahora Margaret era una mujer casada y eso complicaba un poco la cuestión. Eso se arreglará. Palmeó la espalda de la casta de mala gana para consolarla, al tiempo que preguntaba con el fin de orientarse en aquel océano de lágrimas. ¿Cómo ha sido eso? Margaret se secó los ojos con la manga, se sorbió las narices y empezó a explicar entre hipos y retornos del llanto. Al principio dijo no sé qué de la noche de Santovía y de no seguir las malas costumbres de los paganos y tal y tal. Exhaló un gran suspiro de decepción. Pero no fue eso lo que contó la mañana siguiente a los testigos, y así me hizo quedar como si yo hubiese perdido mi honra antes de casarme y le hubiese estafado el regalo. Horroroso, dijo Wilton, y propuso que echaran a andar. Y luego no me tocó más. Margaret siguió contando sus penas. Pero miento, que una noche sí quiso intentarlo, pero ya sabe. Wilton dejó caer la cabeza a un lado en significativo gesto. Ajá, corroboró su interlocutora, con otro gran suspiro. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó Wilton con interés, pero no sin una pizca de incredulidad. Acabo de rezarle a San Nicolás y le he puesto un cirio. ¿De los gordos? Rió como una chiquilla, las mejillas todavía surcadas de lagrimones. Que sea para bien, dijo Wiltrud, guiñándole un ojo. Cerca del puente sobre el foso, por la parte de Saint-Linger-Tor, se detuvo súbitamente y, tomando del codo a Margaret, le preguntó con aire preocupado. ¿Piensas que, quiero decir, no estará enfermo o algo así? Margaret meneó la cabeza con energía. Eso fue lo que le pregunté yo, pero se puso muy furioso. Anduvieron un rato en silencio y cuando llegaron al final del Dulgase, Margaret dejó escapar por fin el gato encerrado. Él asegura que han sido las cómicas, que le han hecho un anudamiento. Sobre todo la más joven, la que tiene el pelo tan negro como el mismo diablo. Dice que le echó el mal de ojo cuando estaba en la casa de los baños y que cuenta con Liebar y Niklas como testigos. Es una bruja y una buscona de 7 suelas. Sería cuestión de saber quién buscó a quién. Yo le creo. Margaret levantó la cabeza muy alta. Qué fácil le resulta a una de esas echar en el vino del banquete, por ejemplo, un bebedizo hecho de sangre de murciélago y hormigas machacadas. Ya recordarás que nos acompañaron a casa, casi hasta la cámara nupcial. Por cierto que Seymour ha mandado que las ahumaran con hiel de pescado. Todo esto son cuentos de vieja, Margaret. Con que sí, ¿eh? Se amostazó la recién casada. Ayer mismo la comadrona sacó un crío que se había ahogado con su propio cordón umbilical. ¿Y sabes por qué? Porque la madre estaba casi a punto de parir cuando presenció cómo pasaba la cuerda floja a uno de los malditos saltimbanquis. ¿Eso también ha sido un cuento de vieja? ¿Y lo de la decapitación? Eso fue un truco, Margaret. Nada más que un juego de manos. El diablo tiene muchos trucos de eso, replicó Margaret muy convencida, y se presenta bajo muchas apariencias. Pareció una estupidez, aunque no hacía más que repetir las palabras del coadjutor. En cuanto a ti, ándate con cuidado, Wiltrud, que la gente ya empieza a murmurar. Y antes de que la otra pudiese contestar nada, Margaret se metió en su casa sin despedirse siquiera. Wiltrud se quedó como si fuese echado raíces en el suelo y le costó un buen rato salir de su estupor. Luego comenzó a andar pensativa y cruzó la pasarela del arroyo de la dehesa sin fijarse en nada. No oyó ni las voces de los beodos en la posada del caballito, ni el griterío de los niños de la vecindad, ni los martillos de los toneleros, ni los relinchos procedentes del cercano mercado caballar. Era comprensible la desilusión de Margaret, pensó mientras llegaba ya cerca de su casa, y eso excusaba su brusquedad. Pero alguna de las cosas que había dicho... Tontería, se sacudió Wiltrud delante de su obrador para quitarse la mala impresión. Otro argumento en contra del matrimonio, para llevarse luego un disgusto así. Para sorpresa suya, Sierfrisch la esperaba en el taller y la descargó del peso del cesto.
Acabo de hacer una visita al escribano por lo de mi asunto y luego pensé... Está bien, replicó fríamente. Las habladurías de Margaret ya empezaban a surtir su efecto. ¿Qué os pasa? Al veros se diría que acabáis de tropezaros con un fantasma. ¿Pasa algo? No, nada, se apresuró a contestar Wirtru, ahorrándose explicaciones. Wolfgang contemplaba al juglar con aire malhumorado, previendo que iban a echarlo otra vez del taller. Pero en esta ocasión Wirtru hizo pasar al visitante y lo introdujo en la cocina. Mientras vaciaba los pescados y les quitaba las escamas, le contó la idea de que se le había ocurrido durante la noche. Consistía en cederle uno de los aguamaniles hechos por ella para que él lo llevase a San Pedro y solicitase hablar con el párroco Conrad. Tal vez éste se mostraría más accesible que el fanático aquel. Que lo intentase al menos y ojalá que el obsequio le facilitase la gestión emprendida. La idea complació a Siegfried, aunque objetó que el dragón y el grifo, en tanto que bestias mitológicas, no servían como símbolos cristianos, y propuso una figura de ciervo como más adecuada. En la catedral se veía uno de los tales, en calidad de emblema poderoso del bien en su lucha contra el mal. Como dice el psicólogo, el ciervo persigue al dragón hasta su madriguera, se llena el estómago de agua de la fuente y la devuelve al interior de la tierra donde se esconde la bestia infernal, obligándola así a salir para vencerla. Así también Jesucristo nuestro Señor venció al diablo con el agua celestial de su divina doctrina. Siegfried expresó también la conjetura de que un regalo oportuno y bien elegido, procedente del obrador de Wirtru, quizá disiparía en el ánimo del párroco cualquier duda que pudiese albergar en cuanto a la sumisión de la familia a la verdadera fe y su deseo de buscar la salvación en el seno de la Iglesia, tal como antaño cantó el rey David ante su Señor: como el ciervo ansía en agua fresca, así camina mi alma hacia ti. Te debo alguna cosa a cambio, dijo Siegfried, lo cual rechazó Wirtru con un ademán, pero el juglar insistió como rendido al mirador que era. Ella lo meditó unos instantes. Con frecuencia se había sentido ignorante y simple cuando él, o Peter Bart, o el viejo alquimista utilizaban palabras eruditas o simplemente ininteligibles para ella. Estaba persuadida de que podía aprenderlo y entenderlo todo, solo que su padre nunca quiso permitir que ella asistiera a la escuela parroquial, que costaba 12 cuartos por trimestre. Con eso compro yo medio buey, que vale más que una borrica sabia, había comentado Zumbón, y fue la única vez que se mostró contento por tener hija y no hijo. ¿Para qué enviarla a una escuela que solo criaban monaguillos y cantores del coro? Las mujeres no necesitaban aprender nada más que castidad, humildad, silencio y buenos modales. Enseñadme a leer, aceptó por último la proposición. —¡Qué sociables estás hoy! —se quejó Peter. Para esto más me valdría ponerme a hablar con un tonel. —Hazlo —gruñó Paul, que no abría la boca más que para embutirse entre dientes el pan y el cocido y echar la cerveza a continuación. Así estaban desde la víspera y Peter no conseguía explicárselo. Aquella murria no era normal en Paul. Cuando algo le molestaba, lo decía sin rehuir la discusión, y si tenía alguna preocupación, se desahogaba contándola. Pero esta vez era diferente. En realidad iba siendo hora de que se largaran los cómicos, dijo Peter a modo de comentario casual y pensando que así se evitarían al menos algunos problemas. No sabía que estaba poniendo el dedo en la llaga. ¿No ves llegado el momento, ¿Tú también eres de esos que ponen las apariencias por delante de todo? Primero juerga y aplauso, y ahora quieres que se larguen cuanto antes. Bien, se ve que eres del partido de los curas. Alto, protestó Peter. ¿A qué viene tanto alboroto? No he dicho una sola palabra contra ellos. Pues entonces, ¿por qué te corre prisa que se vayan? Preguntó Paul perplejo, al tiempo que le pedía por seña otra jarra al posadero. A decir verdad, solo me corre prisa que se vaya uno de ellos, el que ronda la hoguera.
Ese es el que me molesta. Pues entonces, ¿por qué no te limitas a decirle de hombre a hombre que no pise la hierba? Tendrás que afrontarlo o consentirlo, digo yo. Paul lo dijo en tono completamente imparcial, pero Peter creyó notar un tonillo de mofa en sus palabras. Va, ¿a ti qué te importa? Replicó el mal talante. Paul no replicó, sino que se limitó a seguir embaulando pan como antes. Mientras roía la corteza, sus ojos se humedecieron, cosa que Peter no había visto en él desde los primeros tiempos de su llegada a Múnich. Caramba, es por ella, dijo en voz baja. Quedaron un rato en silencio, sin hacer caso del estrépito que les rodeaba. Cuando uno de los borrachines quiso sentarse a su mesa, Peter lo ahuyentó con un gesto amenazador. Cuando él se vaya, ella se irá también, explicó Paul. Hubo un destello de esperanza en los ojos de Peter. ¿Acaso hay algo? No, es solo la cuestión alimentaria. Habría sido mejor. Tonterías. Uf. Peter no deseaba ahondar en la cuestión. Su amigo, el vividor, estaba otra vez enamorado. Conforme, pero aquellos amoríos estaban condenados al fracaso, o mejor dicho, habían nacido muertos. Ella casi una muchacha todavía, él un cincuentón, ella una cómica de la legua, él curador y funcionario. Tales condiciones daban, en todo caso, para una aventura efímera, ni más ni menos, y que además no dejaban de ser peligrosas, porque él arriesgaba su porvenir. Hazte cargo, Paul. No es más que una saltimbanqui, una... Se interrumpió. Una puta, dilo ya. ¿Y qué? Me llevo mejor con ella que con las burguesitas engreídas que se hacen de rogar para abrirse de piernas, y solo cuando lo consiente el cura, y que luego te amargan la vida a cambio. Y si lo miras bien, el que se casa con una puta hace una obra de caridad. ¿O no has escuchado los sermones que nos recuerdan la decretal de no sé qué Inocencio tratando de reclutar sorteros para la buena obra de redimir a esas almas perdidas? Sus dedos desmenuzaban maquinalmente una corteza de pan. Eso que dicen no tiene ningún sentido, Paul. Deja que se vayan. Como amigo tuyo. Lo hemos ido hasta aquí, barbotó Paul al tiempo que se ponía bruscamente en pie, derramando parte de la cerveza. Le he aconsejado al juglar que pida plaza en el ayuntamiento, así que vete acostumbrando. Dicho lo cual, salió de la posada sin despedirse. Peter estaba desesperado. En los últimos tiempos tenía la virtud de indisponerse con todo el mundo. Necesitaba hablar con alguien, o se volvería loco, pero era demasiado tarde para ir a desahogarse con el hermano Servatio. Y por otra parte, aunque fuese un hombre tan docto, entendería el problema de Peter tan mundano, tan ajeno a la vida contemplativa del monje, puntuada únicamente por el ritmo de los rezos. En cuanto a los beodos y parlanchines que los rodeaban, no era cuestión de confiar en ninguno de ellos. Pensó que se hallaría más a gusto en cualquier otro lugar, aunque no fuese más que para emborracharse. Y bien mirado, se preguntó a sí mismo, ¿por qué no? Tras pensarlo un poco más, se levantó y se volvió en la capa. Cuando entró en la cervecería, halló el aire cargado, el ambiente ruidoso, apestaba a cerveza derramada, y sin embargo fue como regresar a casa. Hablando del ruin de Roma, exclamó uno de los que ocupaban los largos bancos. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Y lo admitieron entre ellos como si nunca se hubiese ausentado. A la mayoría los veía a diario en el almacén, y por otra parte apenas había transcurrido 3 semanas desde que Peter recogió los bártulos. Sin embargo, tenía la sensación de que hubiese transcurrido una eternidad. «Traes buena cara», comentó otro. «¿Qué ha sido de tu vida?» Era lo que menos le apetecía a Peter. Al contrario, deseaba escuchar las historias de los demás para distraerse y no pensar en nada, a menos que... Paseó la mirada a su alrededor, pero no la vio a ella por ninguna parte, y tampoco quiso preguntar, porque habría sido como una claudicación. Echaba en falta a Wast, el criado un poco simplón y torpe que tenía Agnes. No porque lo tuviese en mucho aprecio, pero estropeaba un poco el cuadro familiar la presencia, detrás de los barriles,
de un individuo joven, robusto y no mal parecido, que además daba muestra de saber tratar a la clientela. Se acercaba la hora de cerrar y empezaban a desfilar los parroquianos que vivían más lejos. Al poco Peter se halló a solas con su jarra, en cuyo fondo no alcanzaba a ver la imagen de sus deseos. ¿Cómo estás? Una voz aterciopelada lo sacó de sus cavilaciones. Peter levantó la mirada y vio un par de ojos entre verdes y castaños que lo miraban, al parecer, con la misma cordialidad de siempre. Agnes sonreía, en actitud contenida, de expectativa, pero sin el menor asomo de resentimiento. Ah, sí, muy bien, gracias, aseguró Peter exagerando un poco el énfasis, lo cual no engañó a Agnes. ¿Y tú? Continuó en tono casi desafiante. ¿Lo tienes solo para atender a las mesas? ¿Te refieres a...? Eh, Ella echó una breve ojeada por encima del hombro y luego se volvió con una sonrisa llena de sobreentendidos. Se llama Antón y es un tío muy majo. Cuando tú te fuiste, el Wasp quiso abusar un poco y cuando él se dio cuenta, va. En fin, no hacer caso. ¿Qué pasa contigo? Nunca has sido buen embustero y menos en cosas de mujeres. Sonreía burlonamente y Peter se sintió como un robaperas atrapado infraganti. No sé por qué, pero últimamente todo me sale mal, dijo en tono melancólico. Después de lo cual le contó sus desavenencias con Paul, los amores de este, la rivalidad con el juglar, la actitud tornadiza de la ollera e incluso lo de los crímenes, como si él mismo hubiese tenido que ver con ello. Pero se cayó sus recientes sospechas, eso sí. Una vez más compadeciéndote de ti mismo, comentó Agnes sin contemplaciones. Siempre seréis unos críos. El uno que sigue creyendo en la eterna juventud, aunque tenga la cabeza cubierta de canas, y el otro que arroja la azada tan pronto como encuentra una piedra entre los terrones. Pero, ¿qué quieres que haga? La cerveza consumida acentuaba el tono lastimero de su voz. Sobre eso de los crímenes no es fácil dar consejo, pero opino que no deberías entremeterte y creo que el juez piensa lo mismo. En cuanto a tu amigo Paul, déjalo en paz y dentro de 2 días habrá pasado todo. En cuanto a tu, no sé si llamarlo aventura o fracaso, es tu problema de siempre, Peter. Lo que pasa es que no te decides, que nunca recorres el camino hasta el final. Intentas muchas cosas pero a medias, sin embarcarte a fondo en ninguna. ¿Qué me aconseja? Replicó él con un tonillo de desafío, como que no le había gustado mucho lo que ella decía. Tú siempre lo quieres solucionar todo con la cabeza y das 100 vueltas a todos los asuntos antes de hacer nada. Te convendría poner un poco más de pasión en tus cosas. Acuérdate de la célebre pareja y que él... No, gracias. Menudo ejemplo. Los sabios aún discuten si se hizo famoso por sus libros o por la pérdida de sus atributos. Esas son pasiones que matan. También puede matar el aburrimiento. Es una muerte lenta, pero no pone eso menos cruel. Haz algo que le sorprenda. Cautívala. ¿Cómo? ¿Debo robar para ella las insignias del sacro emperador o caminar de manos por el suelo? Replicó Peter de mal talante, pero Agnes no se inmutó. No estaría mal, soltó la carcajada. A las mujeres nos gusta sentirnos homenajeadas. Muchas gracias, concluyó Peter con la lengua ya entorpecida, al tiempo que se ponía de pie. Ha sido una gran ayuda para mí. Gracias. Con el tiempo lo comprenderás, replicó ella en voz baja, mirándolo con expresión entre afectuosa y triste mientras él enfilaba hacia la salida.